que está localizada. Son estímulos eferentes que van a efectores. Por lo tanto, van a originarse en la corteza motora. Dentro de lo que vimos, ¿qué área sería? Área 4, principalmente, que es precentral o presolar. Según el homúnculo que también hemos visto, la fibra, por ejemplo, que corresponde a la mano, baja por este sector. Se llama centroval o centrocefioval. ¿Qué se llama este sector? Entre el tálamo y el núcleo lenticular. Va a pasar por la cápsula interna. Pasa y llega al mesencéfalo. Pasa por el pie del mesencéfalo. Sería este. Luego llega la protuberancia. ¿Qué pasa en la protuberancia? No puede pasar porque hay mucho núcleo pontino y muchas fibras transversales. Por lo tanto, este haz piramidal se abre o se disgrega y pasa por pedazos. Vence la protuberancia, vuelve a organizarse y va a pasar por la pirámide vulvar del bulbo raquídeo, por eso se llama haz piramidal. Llega a la parte inferior del bulbo raquídeo y el 90% de sus fibras sigue por el mismo lado, el 10% de sus fibras sigue por el mismo lado y el 90% cruza al lado opuesto, discutiendo en el cordón lateral y en el cordón anterior de la médula espinal. Cuando va a llegar para el miembro superior, a nivel cervical desprende y encuentra la segunda neurona. ¿Dónde se localiza la segunda neurona? En las astas anteriores de la médula espinal, y de ahí sale como nervio, póngale mediano, cubital, y va a ir a inervar, en este caso músculo cutáneo, que va a venir a inervar lo que corresponde a los músculos del miembro superior. ¿Ya? Cuando hablamos de lesiones, hablamos primera neurona casi siempre central, segunda neurona casi siempre periférica. Cuando hablamos de la cabeza, las fibras salen de la región de la cabeza, va a discurrir igual cápsula interna, baja, pasa por la parte medial, diremos, de los cordones centrales del pie del mesencéfalo, llega a lo que representa la protuberancia. En el mesencéfalo este haz desprende ramas para el tercero y el cuarto, a nivel de la protuberancia para el quinto, sexto y séptimo, no le da el octavo, y en el bulbo al 9, 10, 11, 12. A este haz se llama geniculado o también llamado córtico nuclear, que se origina o tiene su primera neurona en el área motora, porción precentral, según el homúnculo, en la región que corresponde a la cabeza, y va a ir a terminar en los núcleos de los pares craneales que tienen función motora. Eso representa para nosotros haz motor. Eso ya lo hemos visto, simplemente para puntualizar. Las vías sensitivas, que son las que vamos a ver nosotros el día de hoy, según la programación, van a empezar el estímulo con receptores. Para que un receptor, como les digo, funcione, es una despolarización y repolarización de la membrana celular. Eso toda la vida lo vamos a ver. Y en este hecho vamos a encontrar nosotros que en la membrana celular, dentro de las neuronas, generalmente se encuentran en un reposo, diremos un estado quieto, cuando están a menos 90 milivoltios. Cuando empiezan a abrir lo que corresponde a sus proteínas de canal, las cuales permiten la entrada de sodio y de calcio y la salida de potasio, vamos a ver que se va a cargar enérgicamente desde menos 90 y va a empezar un proceso de ingreso masivo de sodio y calcio principalmente, hasta llegar más o menos a más 40 milivoltios. En este nivel ya prácticamente toda la membrana se ha despolarizado y comienza un periodo de repolarización. En esta repolarización, nuevamente desde más o menos más 40, esto en el nervio, va a descender nuevamente a la fase de reposo, incluso un tanto menos, y luego repite el ciclo. En cada uno de estos está transmitiendo carga eléctrica, y cuando transmite carga eléctrica se propaga el estímulo y se produce la acción. En este caso, ese estímulo, por ejemplo, si se dan cuenta, estamos hablando en milisegundos, porque tarda milisegundos en llegar una señal desde mi corteza cerebral hasta mi músculo bíceps que le ordene moverse. ¿Sí?
Cuando vemos nosotros los receptores, son de distintos tipos, de acuerdo a los tipos de sensibilidad y también de acuerdo al órgano de los sentidos a los cuales se está refiriendo. Tenemos, por ejemplo, los receptores electromagnéticos dentro del ojo, que son los conocidos quimiorreceptores, ¿a nivel de qué? De la lengua, los corpúsculos gustativos. Los vasoreceptores, que son células de las paredes de los vasos sanguíneos que están detectando las modificaciones de presión que existe a nivel de las arterias. Principalmente estas se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida común en carótida interna y carótida externa. Tenemos los termorreceptores dispuestos o dispersos en la piel que van a percibir los cambios de temperatura. El con K Kraus es para el frío y el con F Zuffini es para el calor. ¿Ya? A nivel de la piel, receptores de forma. Si tengo mi mano sin nada de presión, no voy a poder percibir. La percepción se da cuando estos receptores tocan algo y se deforman. En el momento de deformarse, van a generar el inicio de un potencial de acción. Los propios receptores son los receptores que tenemos nosotros en los tendones, en los músculos, en las articulaciones, y permanentemente mandan señales desde mis articulaciones a mi cerebro. No son conscientes, pero siempre informan la posición del cuerpo. Y por último, los nociceptores, que son los receptores del dolor, que se encuentran como terminaciones libres, nerviosas libres en el cuerpo. Algunos de los receptores acá vemos, ¿ya? Por ejemplo, no maneja esa clasificación el libro, otros sí, son los receptores encapsulados y los libres. Las terminaciones nerviosas libres obviamente son libres y generalmente están percibiendo el dolor. Tengo los corpúsculos de Kraus, que eran para el frío. Los corpúsculos de Meissner, estos, que son deformables y están relacionados con la sensibilidad profunda inconsciente. Ramificaciones peritriquiales o que se encuentran alrededor del pelo, que son libres. Los corpúsculos de Zuffini, que detectan el calor, y los discos de Meckel, que están también en relación con lo que representa la sensibilidad. Recordaremos cómo viene más o menos el arco del pelo, que es la unidad básica de funcionamiento del cuerpo. Desde los receptores se genera estímulo que viaja por la dendrita. Esta es la dendrita. La dendrita, mediante los nervios, va a venir a encontrar primera neurona, vamos a ver un rato más de eso, en el ganglio de aquí. Y de aquí, eso está mal acá, hacen un proceso de elaboración de respuesta. Quiere decir que tenemos muchos receptores. Y las vías aferentes también son muchas. Esa información se procesa en la médula espinal y se genera una respuesta que va a actuar a nivel de los efectores. Solo tenemos dos tipos de efectores. ¿Cuáles son? Músculos y glándulas. Entre los músculos tengo músculo cardíaco, músculo esquelético, músculo liso, y mi cuerpo responde en general a todos los estímulos de la naturaleza mediante actividad motora o secreción glandular. Ya lo conocemos. Pero en esta altura nos vuelve a repetir algo que ya veíamos en el primer capítulo. Luego, las vías sensitivas, bueno, primero que nada las vías motoras. Lo motor hemos dividido nosotros en lo piramidal, motor grueso o grosero, le llamamos también, y lo extrapiramidal, motor fino, motor de precisión y motor de coordinación. La vía piramidal tiene dos componentes: el haz córtico-espinal, que sale de la corteza cerebral y actúa a nivel de los músculos, y el haz córtico-nuclear, que también se origina en la cabeza, pero va a ir a terminar a los núcleos de los pares craneales que tiene el motor. Eso es en cuanto a lo piramidal. Las vías extrapiramidales tienen la vía extrapiramidal primaria y secundaria. Para las sensitivas, hablo de sensibilidades que me vinculan con el medio externo, que se llaman exteroceptivas, y sensibilidades que me informan cómo estoy yo internamente. A esas se llaman propioceptivas o profundas.
Las exteroceptivas son tres: tacto grosero o protopático, tacto fino o epicrítico y sensibilidad termoadhesiva. Y las propioceptivas es la sensibilidad profunda consciente o propioceptiva consciente, la inconsciente y la interoceptiva visceral o bien el dolor visceral, que son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos. En general estas vías son casi iguales, varían en la localización principalmente de la segunda neurona. ¿Ya? La primera neurona casi siempre está en el mismo lado. Donde varían son en las siguientes neuronas. Empiezo a estudiar con calma. Primero, ¿las vías sensitivas son aferentes o eferentes? Aferentes. Aferentes, ¿por qué? Su estímulo y su dendrita está afuera. Todas las vías que estén afuera, sus primeras neuronas, están relacionadas con ganglios aquí o con ganglios de pares craneales. En este caso se origina afuera. Tacto grosero es un tacto definiéndolo con pobre capacidad discriminativa, o sea, si se me pican dos alfileres con una distancia de 2 milímetros en las áreas donde tengo solo tacto grosero, pondremos el más común toda la región de la espalda, la región del glúteo, por ejemplo, con dos alfileres lo percibo como un solo alfiler. Y si pico con dos alfileres en áreas donde la sensibilidad es fina, por ejemplo la palma de las manos, la planta de los pies, puedo percibir dos elementos distintos picándonos. O sea, la clave o el criterio para poder comprender eso es que uno tiene altísima capacidad de discriminación y el otro pobre capacidad de discriminación. Los receptores asociados a el tacto grosero son discos de Meckel, receptores peritriquiales, corpúsculos de Bader-Pasini, corpúsculos de Meister y corpúsculos genitales, que transportan la sensibilidad genital. Las dendritas de estos van a encontrar la primera neurona, donde se localiza en el ganglio aquí. El axón de esta ingresa hacia la médula espinal y va a ir a terminar en 3 núcleos que encontraba en la médula espinal: núcleo zonal o marginal de Waldeck, núcleo gelatinoso de Roland y núcleo propio de la asa posterior. Ahí la segunda neurona. Esa segunda neurona, su cuerpo neuronal está en esos núcleos, va a originar unas que se llama espino talámico anterior. Tacto grosero por el espino talámico anterior. Asciende hacia arriba, ¿ya? Llega a lo que se presenta el bulbo raquídeo, como hace espino talámico anterior. Llega a la protuberancia, como hace espino talámico anterior. Luego al mesencéfalo, se une al hemisco medio y encuentra la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí a la corteza cerebral. Buen día, ¿cómo es? Le paso un poco de momentito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La primera neurona del tacto grosero se encuentra en, les pondrán, ganglios raquídeo, núcleo gelatinoso de Rolando, núcleo ventral posterolateral del tálamo. Tenemos que saber diferenciar. Primera neurona, ganglios raquídeo. Primera neurona, ganglios raquídeo. Segunda neurona, ya todo el trayecto que hace espino talámico anterior, médula, el bulbo, protuberancia, mesencéfalo y llega a su tercera neurona, núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí se proyecta a la corteza sensitiva, áreas, ya no la 4, la 312, posonámica, el área sensitiva general del cuerpo. La parte de la cabeza, principalmente por el trigémino, viene a través del nervio tálmico, maxilar y mandibular. Encuentran el cuerpo neuronal también en un ganglio, se llama el ganglio trigeminal o ganglio del trigémino. De acá las fibras van a descender un nivel y van al núcleo esponjoso del quinto par craneal. La porción bulboespinal cruza la línea media, se une al menisco medio
y va a ir a terminar también tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, solo que las fibras de acá se dirigen hacia el sector de la corteza que representa a la cabeza según el hombro. Eso es tacto grosero. Identifiquemos última vez. Primera neurona, ganglios de aquí. Segunda neurona, núcleo gelatinoso propio y marginal del asta posterior de la médula espinal. Tercera neurona, núcleo ventral posterolateral del tálamo. Tacto grosero. El siguiente, tacto fino. Similar, varía los receptores y la segunda neurona. ¿Qué quiere decir eso? Los receptores específicos la termoalgésica estamos hablando. Para la vía termoalgésica casi no varía nada. ¿Qué voy a encontrar? Receptores, corpúsculos de Ruffini para el calor, bulbo de Krauss para el frío y terminaciones libres para el dolor. Termoalgésica, calor, frío y dolor. Los axones van a venir a encontrar o a tomar contacto en la primera neurona, ganglios de aquí, dendritas. El axón entra y va a hacer sinapsis en los mismos núcleos, marginal, gelatinoso y propio del asta posterior. Y la segunda neurona igual. La vía es la que falla acá. En el anterior, ¿por qué vía iba? Espinotalámico anterior. Ahora va a ir por el axe espinotalámico lateral. Sube hacia arriba, bulbo, protuberancia, mesencéfalo y llega a al mismo lugar donde está la tercera neurona, núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí se proyecta a la corteza cerebral. Entonces, los agruparemos en pareja. Tacto grosero y termoalgésica son casi iguales en todas sus estaciones, excepto en dos puntos. Uno, sus receptores, y segundo, la vía, que en el tacto grosero va por el axe espinotalámico anterior y en la sensibilidad termoalgésica por el axe espinotalámico lateral. Tercera neurona lo mismo y proyección al cerebro lo mismo. En cabeza, oftálmico maxilar mandibular. Primera neurona, ganglios de aquí, igual que otra vía. Segunda, núcleo ya no a lo esponjoso sino al gelatinoso, pero sigue siendo al quinto par craneal, cruza la línea media y todo es lo mismo. Tercera neurona, núcleo ventral posterolateral del tálamo y proyectado hacia la corteza cerebral. ¿Vamos? Tacto fino. Analicen un minutito el tacto fino. Iban juntos tacto grosero y termoalgésico, ¿cierto? Ahora también van finos, tacto fino y sensibilidad profunda consciente, casi lo mismo. Primera neurona, igual todas ganglios de aquí. Estas van a recibir fibras de los que son los corpúsculos de Meissner, que están ampliamente distribuidos en el cuerpo, pero encontramos varios millones en cada centímetro, muchísimos en cada centímetro o milímetro de piel, a diferencia de los de Meissner, por ejemplo, que se encuentran mucho más dispersos, por eso no tengo tanta sensibilidad en ciertas áreas y mucho más en otros. Tacto fino. Su axón entra a la médula espinal, pero no hace sinapsis en el asta posterior, directamente se va al cordón posterior. Si es de los miembros inferiores, va a empezar a formar el haz gracil o de Golgi, y si es de miembros superiores, el haz uniforme o de Burden. Van a subir sin tocar a la médula y van a llegar con estos cordones hasta el núcleo gracil
y el núcleo cuneiforme. Ahí encuentro la segunda neurona. Totalmente distinto, si se dan cuenta de la segunda neurona. Una vez que hace sinapsis acá esta neurona, su cuerpo neuronal de la segunda neurona cruza la línea media, secciona el bulbo como lo conocíamos ahí y forma el lemnisco medio. Pasa por el bulbo, llega a la protuberancia, pasa por el mesencéfalo y encuentra su tercera neurona también en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí proyecta hacia la corteza cerebral. De la cabeza, oftálmico maxilar y mandibular, su núcleo gangliotrigeminal, en vez de bajarse al esponjoso o al gelatinoso, va a subir hacia lo que representa el núcleo principal, segunda neurona. De ahí, el axón de esta cruza la línea media y forma parte del lemnisco medio, y de ahí va a proyectarse hacia la corteza cerebral de la región de la cara. La otra es totalmente igual, excepto en sus receptores. Sensibilidad profunda consciente. Fibras vienen los axones desde los músculos a través de lo que son el aparato tendinoso de Golgi y los usos neuromusculares. Primera neurona, ganglios de aquí. Segunda neurona, su axón de la segunda neurona va a entrar, pero su dendrita de la primera axón de la primera neurona entra a la médula por el haz gracílico uniforme, llega hasta el bulbo, núcleo gracílico uniforme, forma las fibras aciformes internas. Su entrecruzamiento asciende como el lemnisco medio, pasa por el bulbo, por la protuberancia, por el mesencéfalo y llega a la tercera neurona, núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí a la corteza cerebral. Esta vía es totalmente igual, excepto los receptores, que la vía anterior. Entonces agrupamos las dos vías que hace que su segunda neurona hace sinapsis en el asa posterior de la médula. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las vías que su segunda neurona está en el asta posterior de la médula espinal? Termoalgésica y el tacto grosero. Las que tienen su segunda neurona en el bulbo, en el núcleo gracílico uniforme, es el tacto fino y la sensibilidad profunda consciente. ¿Entendieron? Ya vamos 4 vías. Quinta vía, sensibilidad profunda inconsciente. Ya hemos dicho varias veces, hemos remarcado, las vías conscientes van al tálamo, las vías inconscientes van al cerebelo. ¿Cómo vemos esto? Receptores, casi igual que el otro, el aparato tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular, hermanos corpúsculos de Pasillo. Las dendritas vienen y encuentran la primera neurona, mismo lugar, ganglios de aquí. Su axón ingresa a la médula espinal y va a ir a terminar al asta posterior de la médula espinal. Intentaremos recordar. En el asta posterior tenía 5 núcleos. Núcleo sonalo-marginal, núcleo gelatinoso, núcleo propio, núcleo basal medial o de Clark y basal lateral o de Bechterew. Las 3 primeras, en esas termina el tacto grosero y la sensibilidad termoalgésica, en las 3. En las otras 2, la sensibilidad profunda inconsciente. Quiere decir que este termina en el núcleo basal medial y basal lateral o de Clark y de Bechterew. ¿Ya? Solo que Clark del mismo lado y Bechterew del lado opuesto. Clark del lado opuesto y Bechterew del mismo lado. De ahí el axón cruza la línea media para el caso del de Bechterew, basal lateral, y para el basal medial del mismo lado, y ascienden como haces en la parte lateral del cordón lateral de la médula espinal, denominándose las espino
cerebeloso dorsal directo y el haz espinocerebeloso ventral, bajo la parte ventral de la médula, cruzado porque se sube hacia el cruza y va hacia la corteza cerebelosa. Algo no cuadra. ¿Esta parte del cerebro es antipaleo o neo? Vale. ¿Esto? No. ¿Y esta? Esta vía se relaciona con el paleo, por lo tanto solo termina acá. Esto no debería existir. En ese. ¿Entienden? ¿No ven por qué? Porque esta vía se presenta al paleo. Una vez que llevan estas fibras, se suelen llamar fibras musgosas y trepadoras para el cerebelo. Ingresan por esto que se llama pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso medio trae fibras de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso superior trae el haz espinocerebeloso ventral cruzado. Viene acá la corteza. De la corteza salta a los núcleos con función paleocerebelosa. O sea, solamente las fibras de este sector van a los núcleos paleocerebelosos. Las fibras de todo este sector van al núcleo neocerebeloso. Los núcleos del paleocerebelo, ¿cómo se llaman? En su conjunto se llaman interpósitos o interpuestos. ¿Por qué usamos ese nombre? Porque las fibras que se originan desde los núcleos globoso y emboliforme o interpósitos se denominan interpósito rubricas e interpósito talámico. ¿Ya? ¿Qué entiendo para esta vía entonces? Que esta fibra va a dirigirse hacia el núcleo ojo. El núcleo ojo va a devolver esa respuesta a la médula espinal para cambiar el tono del músculo. Recordaré, esta vía evita que me caiga cuando estoy inconsciente. Estoy todo borracho y mi cuerpo quiere caerse. Pero en el momento de quererse caer, mi mismo cuerpo, a través de esta sensibilidad, detecta sus cambios de posición y manda señales motoras para equilibrar el cuerpo cuando está en una posición de quererse caer o de tropezar, pero siempre y cuando estoy dormido. Este evita de que cuando duermo, al moverme, algunos duermen como momias, otros se mueven como si fueran anticuchos dando vueltas. Y alguna vez seguramente se han caído de la cama. Nunca se han caído. Más si estás en una litera de 2 pisos, más doloroso puede ser. Pero te puedes llegar a caer. Esta vía mantiene el cuerpo cuando estás inconsciente o dormido en una posición estática y evita que te caigas. Las fibras que van al núcleo ojo elaboran respuesta, las fibras que van al tálamo se proyectan a la corteza cerebral y informan qué ha pasado. ¿Dudas? Y por último, de esta parte, hay otra parte más, la vía del dolor visceral es una sensibilidad particular, donde voy a anotar lo siguiente. Primero, las dendritas de las neuronas de las vísceras, por ejemplo, abdominales, glándula suprarrenal, etc., están dadas a través de corpúsculos de Bardet-Passin. Estos van a generar dendrita, que pasa, solo pasa, no hace sinapsis en el cordón simpático, y va a ir a terminar a un ganglio raquídeo. Ya son muchas las ganglios raquídeos, ¿no? Y de acá se proyecta a las astas laterales, a la base de las astas posteriores y a las astas laterales de la médula. Y estos proyectan con el haz espinotalámico lateral hacia el núcleo ventral posterior lateral. Es esta comunicación y es este mismo ganglio lo que hace que un dolor visceral apéndice comience acá, porque sus receptores están inclusos en el peritoneo, no tanto en la víscera. Y luego, al llegar hasta el asta posterior, que recibe las mismas fibras de los nervios cutáneos, los somatice. ¿Qué quiere decir eso? Apéndice duele acá, pasa un tiempo y se vuelve un dolor específicamente acá.
La vía viene de la víscera, pero comparten la vía con lo sensitivo, por lo tanto vuelve a unirse y me genera un dolor de tipo parietal proyectado de una víscera que es visceral. Esas son las 6 vías que nosotros encontramos en la parte sensitiva. Sería lindo terminar ya, pero nos da otro criterio para el día de hoy, que son las vías sensoriales. Varios órganos de los sentidos y vamos a notar nosotros en estos cómo es el comportamiento de estas vías. Primero, vía olfativa. ¿Ya? La vía olfativa va a comunicar o va a discutir con las estructuras olfatorias que encuentro en el cerebro. Y en estas va a ser, primero, en el lóbulo supraorbitario voy a encontrar el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se va a continuar con la cintilla olfatoria. Esta cintilla olfatoria se va a dividir en un ramo medial que se dirige al núcleo olfativo basal, una segunda que se mete al espacio o sustancia perforada anterior y otro salta desde el lóbulo supraorbitario a el lóbulo temporal a su quinta circunvolución y va a ir a terminar a la quinta circunvolución de la circunvolución temporal en el área que se llama área piriforme. 3 núcleos para un nervio bastante básico para nosotros. Complementa una interpretación grave y fuerte de lo que representa el olfato en esta vía. Ahora, ¿cómo va el estímulo nervioso? Ya que conozco estas estructuras olfativas. Lo primero que encontramos nosotros es que la parte superior de la fosa nasal desarrolla una cantidad enorme de receptores. A estas se las denomina células bipolares de Schultz. ¿Ya? Varias generan varios filetes nerviosos que en su conjunto son considerados como el nervio olfatorio. Estas fibras atraviesan la lámina cribosa y encuentran a la segunda neurona, que son las células mitrales, que están formando el bulbo olfatorio. Los axones de estas forman la cintilla olfatoria y van a ir a terminar al núcleo septal, a la sustancia perforada anterior, y al núcleo de la corteza piriforme y al núcleo amigdalino directamente. ¿Qué puedo ver con esto? Función del núcleo amigdalino. ¿Alguien se acuerda? Nadie. Ira. Hasta podríamos decir odio. No es te odio con todas mis fuerzas, es te odio con tu núcleo amigdalino. No suena tan hiriente, hasta chistoso suena, pero este núcleo está vinculado principalmente con esto. ¿Cómo noto eso? Los olores desagradables casi siempre te ponen en una situación de mal humor. ¿Ya? Los olores agradables normalmente te ponen como que una sensación de más bienestar o beneplácito. Si voy y abrazo a un amigo, amiga, etc., y tiene un olor agradable, como que me provoca, me da, como que conversar con él me abre más. Si voy y abrazo a un amigo y huele a axila, huele a pies, etcétera, etcétera, el olor puede sonar desagradable, solamente como ejemplo, y ocasionarme malestar y rechazo para esta persona. Solo como un ejemplo para esta vía, que es la vía olfatoria. Segunda vía, complejita nomás, óptica. La vía óptica va a originar los campos visuales. Recordaré, ojo, y recordaré que su tercera capa es la retina. La retina, nerviosamente hablando, vista en un corte, la voy a dividir en 2 partes. La retina temporal, que está localizada en la parte temporal de la cabeza, y la retina nasal, que está en relación con la nariz de esta cabeza. ¿Ya? En esta retina, si entro a verla histológicamente, voy a ver los receptores de la visión, que se llaman conos y se llaman bastones.
Los bastones, ¿qué tipo de visión me dan? Blanco y negro. Pues se considera que los pesos tienen más bastones que nosotros y por eso ven más en blanco y negro. Y los conos, visión en color. Son receptores y toman contacto con la primera neurona que está en la retina. Se llaman células bipolares de la retina. Estas a su vez toman contacto con la segunda neurona que sigue en la retina, que son las células ganglionares de la retina. A partir de las células ganglionares se origina el segundo par craneal nervio. Este se dirige hacia atrás. Algunas de sus fibras cruzan y otras van por el mismo lado, y de ser nervio óptico, al fusionarse cambia de nombre y se llama quiasma óptico. Del quiasma óptico vemos que se continúa con la cintilla óptica y va a ir a terminar en los núcleos que están detrás del tálamo, denominados en su conjunto metatálamo, que es el cuerpo geniculado lateral, y ahí hace sinapsis. Primera neurona, retina, células bipolares. Segunda neurona, retina, células ganglionares. Los axones de las células ganglionares vienen a la tercera neurona, cuerpo geniculado lateral, y a partir de acá vamos a encontrar que las fibras nerviosas primero se proyectan hacia adelante, luego se dan la vuelta hacia atrás, formando el techo de la prolongación occipital de los ventrículos laterales, y van a ir a terminar a la corteza visual, área 17 de la clasificación de Brodmann en cerebro. ¿Se entiende? Entonces, vía óptica, 3 neuronas. Primera neurona, células bipolares de la retina. Segunda neurona, células ganglionares de la retina. Y tercera neurona, cuerpo geniculado lateral. Y a partir de esta se dirige atrás, hace sinapsis en área 17. Área visual. Área 18, reconocimiento. Área 19, colores y formas. Sinusitis. Aquí hay una particularidad. Veníamos ayer con mis compañeros, estamos algo atrasados, estamos viendo diencéfalo. Y el diencéfalo veíamos de que los crecimientos de la glándula de hipófisis son lo más frecuentes. Al ser una glándula, tiene una alta tendencia a crecer más allá de lo normal de acuerdo a su función. Y eso está aquí. Cuando crece casi siempre comprime el quiasma óptico y me ocasiona trastornos de la visión. ¿De qué tipo? Fíjense. La fibra de la retina nasal observa el campo visual temporal. Mi retina de la nariz, que sería esta, de mi ojo derecho, es la que ve este espacio. Mi retina temporal de este lado es la que ve este espacio. ¿Entienden? Las fibras de la retina temporal se dirigen con el nervio óptico, llegan al quiasma y por el mismo lado se van a ir al cuerpo geniculado lateral del mismo lado y a la corteza cerebral del mismo lado. Las fibras de la retina nasal que miran el campo temporal de la persona se dirigen hacia atrás. Estas cruzan la línea media y forman el quiasma óptico y se continúan con la cintilla óptica. Del lado opuesto van al cuerpo geniculado lateral y de ahí se van a proyectar al área 17, pero del otro lado. La visión sirve mucho para aprender porque fibras de cada ojo se dirigen a ambos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, solamente con un ojo la información llega a ambos hemisferios cerebrales y se procesa de la misma forma. Corte. Si se corta un nervio, pierdo totalmente la vista con ese ojo. ¿Qué veo? Esto. Si la otro está bien. Este se cortó, este no, un accidente en moto, traumatismo craneoencefálico,
Lesión del nervio, no veo con un ojo y con el otro sí. Lesión B, crece un tumor hipoficiario y comprime o tapa el punto B. Si suele haber esto, dicen visión en caballo cochero. El caballo cochero, para que no se desenfoque de su vista, le ponen unos tabiques para que no vea hacia los lados. Igual, si hay lesión a nivel del quiasma, mi visión va a ser perfecta hacia adelante, pero mi campo visual va a estar alterado en las partes laterales. Y si se cortara o se comprimiera por algún tumor la cintilla óptica, lo que voy a ver es eso. Voy a ver la mitad de un ojo y la otra mitad no. O sea, voy a poder ver, si vemos este caso, voy a poder ver bien hacia la retina central, pero mis campos visuales laterales están perfectamente. ¿Entienden? Por eso hay que siempre saber valorar el tipo de lesión que puede estar sucediendo en esta región. Anexamente a esta, vamos a encontrar dos vías más a la visual. Uno se llama la vía del reflejo pupilar, midriasis miosis. ¿Dónde encuentro? Primera neurona, núcleo pretectal de Samson o área pretectal de Samson. Esta área se encuentra alrededor de lo que representa el acueducto cerebral o de Sill. Las fibras de acá mandan señales y la segunda neurona se va a encontrar en el núcleo pupilar, también llamado núcleo de Edinger-Westphal. Las fibras de este segundo se dirigen con el nervio tercer par craneal oculomotor, salen con este, al llegar al ojo, se desprenden y hacen la tercera neurona en el ganglio oftálmico. Y a través de nervios ciliares posteriores cortos, el ganglio manda señales dentro del ojo que van a ir a terminar específicamente al músculo constrictor del iris y dilatador de la pupila, estimulándoles para su contracción. Esta vía es la toda modificación de la presión intracraneal, por ejemplo, dilatación del acueducto cerebral o de Silvio, estimula el área protectal de Samson, manda señales a través de la pupila y puedes encontrar que ante la luz, en vez de contraerse, la pupila se dilata o se torna hacia frente. O la pupila de un lado está dilatada y la del otro lado está contraída. ¿Entienden? Eso cuando hay lesiones a nivel del mesencéfalo o aumento de presión intracraneal dentro del acueducto cerebral. La otra vía es la vía del reflejo de la acomodación, mucho más compleja. Primera neurona corteza cerebral, en la actualidad el libro dice directamente de hipotálamo, primera neurona, baja la segunda neurona, que estaría en el centro, en la formación reticular a nivel del bulbo, luego va a descender hacia abajo, va a llegar a la tercera neurona que está a nivel de las astas laterales de la médula espinal, centro cilio espinal de Bruce-Jess, se le llama, y esas fibras salen y pasan por lo que representa los ganglios cervicales, superior, medio, inferior. Se acordarán que hay una fibra que va del medio al inferior y está rodeando a la subclavia en el lado derecho y a la aorta en el lado izquierdo. Asas simpáticas. Sin hacer sinapsis en los ganglios, van hacia el ganglio simpático cervical superior, ahí encuentra la quinta neurona. A partir de ahí salen fibras que forman un plexo, se llama pericarotilio, con este entran a la cavidad craneal, se desprende y a través del nervio oftálmico va a mandar fibras que están dirigiéndose a lo que representa el músculo ciliar y contrayéndose, dilatan o contraen lo que es el cristalino, facilitando el reflejo de la acomodación. ¿Qué es esto? O sea, para vista tengo tres vías. Vía oftálmica óptica principal, vía de reflejo ocular y vía de reflejo de la acomodación. Otra vía. La auditiva.
Vía auditiva. Se origina dentro de lo que se presenta el caracol, en un órgano que se llamaba el órgano de Corti. Como estaba conformado, ya vimos esto en el avance, eran 4 neuronitas en filas largas, pero 4. Estas presentan unos hilos en su porción apical que toman contacto con una membrana que flota en un líquido que se llama membrana tectónica. Recibe un estímulo, la membrana tipánica se mueve al martillo, mueve al yunque, mueve al estribo. El estribo entra y sale del oído interno y hace que el líquido en su interior se mueva. Ese líquido al moverse mueve la membrana tectónica, esta toca y genera descargas en su receptor, las células del órgano coclear de Corti, y de ahí sale la dendrita y encuentra su primera neurona en lo que es el ganglio espiral, o ganglio de Corti. Su axón se va a dirigir a terminar, esto ya conozco por protuberancia, al núcleo coclear dorsal y al núcleo coclear ventral. Las fibras del núcleo coclear dorsal son homolaterales y heterolaterales. Las homolaterales del mismo lado vienen del núcleo coclear dorsal 1 y del núcleo coclear ventral 8 y me forman el menisco lateral. Las fibras heterolaterales se dividen en directas e indirectas. Las directas vienen directamente del núcleo coclear ventral del lado opuesto, cruzan la línea media y suben como el menisco lateral. Y las indirectas van del núcleo coclear ventral al núcleo de la oliva protuberancial, al núcleo del cuerpo trapezoide, cruzan la línea media y me dejan un menisco lateral con 2 fibras homolaterales y 2 fibras heterolaterales. Estas fibras suben como menisco lateral por la protuberancia, pasan por el mesencéfalo y directamente estas, curiosamente, sin ir al tálamo, ingresan a el área auditiva de la corteza temporal. Y ahí se perciben los estímulos auditivos. La vía vestibular también ya lo hemos visto cuando estábamos viendo protuberancia. El cerebelo. Bueno, sí, el cerebelo. ¿Qué vía sería esta? ¿A qué cerebelo correspondería? Al arquicerebelo. ¿Sí? El estímulo se origina en el utículo sacro y los conductos semicirculares. Viene como dendrita. Su primera neurona, ganglio vestibular, también llamado el ganglio de descarga. Los axones de estas neuronas van a ser 2 vías. Vías vestíbulo, cerebelosa, directas y indirectas. Las directas van a los núcleos vestibulares, vestibular, vertigilis, simplemente superior, inferior, lateral y medial, y originan un haz a partir de acá que es el haz vestíbulo espinal medial y lateral. La otra vía viene y sin hacer sinapsis con esos ingresa a la corteza lóculo-nodular del arquicerebelo. A partir de ahí, las otras neuronas van a los núcleos del techo fastigiales, que son también con función del equilibrio, y van a volver hacia los núcleos vestibulares del mismo lado y del lado opuesto a hacer sinapsis. Y ahí termina esta vía. De estos núcleos vestibulares hay 2 vías de salida, uno a la médula espinal y otro sube hasta la formación reticular del mesencéfalo, y de ahí va a ir a terminar al núcleo ventral lateral y a la corteza vestibular, que está en relación con lo que representa la parte interna de la fisura lateral o fisura de sien. En caso último encontramos la vía del gusto. La vía del gusto está específicamente vinculada con la lengua. ¿Ya? A la lengua la divido en 2 tercios anteriores, tercio posterior y región preepiglótica. Hablando de lo sensorial, 2 tercios anteriores, nervio facial, tercio posterior, nervio glosofaríngeo, y región preepiglótica, nervio vago. Esta vía ya la conocemos. Veo que el nervio lingual da ramificaciones acá. Este es el nervio mandibular y este es su nervio lingual.
Pero las fibras que vienen de acá solo usan al nervio lingual porque después se desprenden en un nervio que comunica el séptimo con el quinto, que se llama cuerda del tímpano. A través de la cuerda del tímpano encuentro la primera neurona gustativa en el ganglio genicular. De ahí su axón se va a dirigir al núcleo gustativo, que está al lado del núcleo del fascículo solitario del bulbo de aquí. La segunda neurona genera su axón, que va a ascender hacia arriba junto con el menisco medio, llega al núcleo ventral posterior lateral del tálamo y se dirige al área gustativa. Al parecer aquí está el área gustativa y el área del equilibrio. La del noveno par craneal no se hace tanto problema como este, recoge la inervación de la región del tercio posterior, llega hasta su ganglio, del ganglio asesinatis a la segunda neurona, núcleo gustativo y del fascículo solitario, y repite el proceso. Del vago recoge la sensibilidad del tercio de la región preepiglótica, llega hasta su ganglio que se llama el ganglio petroso, de ahí entra también al núcleo gustativo y de ahí repite la vía al núcleo ventral posterior lateral y a la corteza gustativa. Nada más. ¿Dudas? Más perdidos así. Bien. Existen variaciones en cuanto a las localizaciones impreciso, como posterior mediado anterior. Ya es la versión actual. Ya nada más pueden